Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 1 de octubre de 2021. Gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por permanecer con nuestra sintonía. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar a tempranas horas de la mañana, informándoles y por supuesto para llevarles a ustedes todo lo pertinente a una programación que le genera entretenimiento y por supuesto información y análisis como el que este servidor desde luego desempeña junto a nuestros panelistas. Quiero, como siempre, antes de poder iniciar el programa, llamar a la atención de la población para no bajar las medidas contra el COVID-19. No hay un entorno en el que no encontremos cada uno de nosotros que no se esté algún familiar, algún amigo padeciendo la enfermedad. A propósito, esta madrugada, una tía que hacía y el papel de segunda madre para este servidor falleció, Berta Ramírez, falleció este día en el hospital Saldaña, ¿verdad? A consecuencia, pues desde luego de esta pandemia. Quiero aprovechar, enviar mi muestra de condolencia a mis primos, hermanos, Sandra, Wilber, Cesarina, precisamente por esta partida de nuestra tía, ¿verdad? De quien dio batalla. Y quiero también aprovechar, agradecer a las autoridades de salud, al personal que la atendió en estas horas ahí, precisamente en el hospital Saldaña, por todo ese esfuerzo que están haciendo para precisamente atender a muchos pacientes, ¿verdad? A muchos pacientes que, como ella, sé que hay muchos que están haciendo, dando su vida, dando todo el sacrificio, todo ese esmero por salvar la vida de muchos salvadoreños. Así es que externo mis muestras de condolencia a mis primos y especialmente a mi madre también, ¿verdad? Que obviamente era su única hermana ya, y al resto de la familia para informarles pues del deceso de mi tía Berta Ramírez este día a las 2 de la madrugada. Así es que la verdad que tenemos que ponerle muchísima atención, cuidarnos, ver qué se puede hacer porque está bastante difícil. Hay ya información sobre la escasez que se está generando del oxígeno y especialmente de los tanques, ¿verdad? De las empresas distribuidoras. Creo que es propicio este momento para poder hacer una reflexión profunda de lo que se está pasando en el país, en el mundo, ¿verdad? Y de las medidas que tenemos que estrictamente tomar. Así es que hago esta reflexión en ese entorno, las disculpas por la mención de la parte que me involucra en la familia, ¿verdad? Y por supuesto también a lo largo de esta semana que tuvimos también la pérdida de Juan José Martel, ¿verdad? Otra persona que nos acompañó acá y que, como lo dije, el día posterior a su fallecimiento, la verdad que deja también otro vacío importante en esta mesa de discusión que siempre lo teníamos. Así es que manos a la obra, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y hacer las reflexiones pertinentes de lo que ha pasado, de lo que está pasando con relación al COVID-19. Marvin. Bueno, buenos días, Ronald, también a Julio y a ¿cómo se llama? Y a Tania, y mis condolencias para tu familia, ¿no? Yo solo puedo hacer notar que el set ha vuelto, si te fijas, a ese formato de la época de la cuarentena. Estamos separados. Creo que hay que tomar las medidas, digamos, de bioseguridad. Sigo insistiendo que la gente tiene mucha responsabilidad en esto. Yo no entiendo cómo hay gente que ya compró el boleto hasta para ir al estadio. Sí. ¿Verdad? Para ver el partido cuando se puede ver perfectamente desde la casa, en familia, ¿verdad? Entonces, hay mucha responsabilidad de parte de nosotros en esto, ¿no?
Y lo decíamos el viernes pasado, la mayoría de gente que está falleciendo es gente mayor de la tercera edad, y esto es porque la gente que sale de la casa irresponsablemente lleva el virus a esta gente que no sale. Entonces, ahí es cuando hay que demostrar que se es provida, pienso yo, ¿va? Protegiendo a la gente que está viva y que es nuestra familia, ¿va? También, obviamente, ya lo dijimos en radio el miércoles sobre las condolencias a Marcela Martel por la muerte de su padre, que era parte de este panel, ¿verdad? Entonces, la enfermedad es seria, pues, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tomado las medidas, ¿verdad? Aquí en el set había gente que estaba diciendo que estábamos todos apretados aquí, ¿verdad? Entonces, así es que, bueno, eso, y esperamos de que esto se normalice lo más pronto posible, pero será con la colaboración de nosotros también. Don Ronald. Bueno, miren, primero mis condolencias a Ernesto por su tía madre, ¿verdad? Realmente lo siento mucho, Ernesto. Y vaya, pues, mis condolencias para la familia de Juan José Martel. Y esto que sirva de reflexión para los televidentes. La situación está crítica, los hospitales están llenos. Creo que es una obligación de todos nosotros cuidarnos personalmente, pero hacerle conciencia sobre todo a los jóvenes, que son los más inconscientes y son los que llevan el virus a la casa. Por lo general, ellos por la juventud pues soportan, pero no la gente adulta, la gente de la tercera edad es la que está muriendo. Pero hacer un llamado también a las autoridades, ¿verdad? No podemos tener el estadio abierto, por Dios santo. No pueden haber partidos ya con público, hombre. Que vayan a la casa y que los vean en televisión. No puede ser eso ya. Vemos que Europa logró contener la pandemia y cerró los estadios. Y cerró los estadios. Hubo partidos sin público. Pero muchos partidos sin público. Todo el campeonato pasado en Europa, en todos lados. Y aquí no, ¿verdad? Aquí no, aquí abrimos. Y las estadísticas son terribles. Con una persona que llegue contagiada, contagia, no sé, 300 y tantos, y de esos tantos muertos, ¿verdad? Así que un llamado pues a las autoridades a que sean responsables con esta situación, ¿verdad? Así que, hay buenos días, perdón, a la teleaudiencia, un abrazo fraternal para todos, para Julio, que estuvo de manteles largos esta semana, y para Tania también, que van a estar acompañándonos. Así es, ya tenemos los contactos con Julio Valdivieso y Tania también. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Adelante, Julio. Bueno, muchas gracias. Un saludo ahí en el set. Como lo resaltaba Marvin, pues se han tomado estas decisiones de separar y mantener la distancia. Yo también me quiero unir al pesar que te embarga en este momento, Ernesto, con el tema de la pandemia. La verdad que sigo creyendo que el país es el mundo del revés. En nuestro país aquí es el mundo del revés. Aquí no es posible que tengamos este tipo de eventos sin los cuales no se guarde el debido protocolo. Yo creo que ya apelar a la voluntad, que es como la primera etapa, la primera fase, pues la conciencia, creo que esto no va a dar resultado. Lamentablemente somos una sociedad muy complicada, somos una sociedad que si no vemos encima el acto de imperio del Estado, muy difícilmente vas a tener. Sigo creyendo como una crítica muy constructiva. No puedo seguir entendiendo cómo es que están abiertos discotecas, bares, bebederos, eventos de esta magnitud, y tenemos cerrados los kinder, tenemos cerradas escuelas, universidades. Lamentablemente, de verdad, no entiendo la lógica. No se entiende la lógica porque quien va a ir en las noches son los hijos que le llevan a los padres, a los abuelos, ¿verdad? En este tipo de reuniones. ¿Ustedes creen que van a guardar los parámetros de seguridad en un bebedero?
en un restaurante, en una discoteca, van a andar cerradas con los tapabocas. La verdad es que no es así. Entonces creo que llegó el momento de en realidad tomar una decisión en el sentido de que hay que normar este tema de los protocolos, ya seguir apelando a la buena fe de cada uno. Los resultados están a la mano y que así es un llamado ya que en realidad ponderemos qué es lo que queremos en este momento. Tania. Bueno, yo creo que apelar a la buena fe de cada uno es un poco complicado, porque ya vimos que por mucho que se haya querido decir que aquel galerón en el que se gastaron millones de dólares, que eso es un gasto innecesario, que mejor hagamos carpas provisionales, yo creo que el Hospital El Salvador ha sido una de las mejores decisiones para manejar esta pandemia. Gracias a Hospital El Salvador y todo su personal aquí en el país se siguen salvando vidas. Y realmente es gracias a ese hospital, yo me atrevería a afirmar, que no estamos en los niveles de colapso en los que entraron otros países, y primero Dios no entremos, no estemos desafiando al sistema, porque ya estamos bastante llenos de casos. Yo no tampoco voy a dar toda la responsabilidad a la juventud, porque a mí, decir, yo conozco casos en donde hay personas adultas que es bastante difícil decirle obligarle a ponerse la vacuna cuando no creen o no quieren ponérsela, o cuando decirles, miren, no vayan a esa reunión, a ese rezo o a esta iglesia porque están al 100% de la capacidad. Y a las iglesias no van los jóvenes, pero sí van al estadio, sí van a los bares, sí van a las marchas. Bueno, a las marchas también vimos bastantes personas, adultos mayores el día de ayer. Es decir, no solamente es un trabajo de jóvenes. Yo creo que el gobierno con la vacuna, con el Hospital El Salvador, con el personal, ha hecho su parte. Yo creo que aquí quienes estamos fallando somos la población. Y quizás sí, un poco más de un poco de mano dura, en el sentido de, vaya, si van a ir al estadio, personas que vean sin la mascarilla, que la retiren del estadio. Si ven a personas en lugares donde se supone que es obligatorio el uso de la mascarilla, pero no la usan, que digan que en las marchas, como la gente que iba era de otro tipo de gente y que no era gente que marchaba antes, un montón de personas que estaban sin mascarilla, otros con la mascarilla por aquí abajo. Es decir, en esos lugares no se puede regular, pero hay lugares como los estadios en donde si no se porta la mascarilla se puede retirar a la persona. Es decir, se puede imponer ese tipo de regulaciones a los privados que permitan en un bar o en lógicamente van a estar en su espacio, pero es que también ahora hasta los bares, los restaurantes están incumpliendo las medidas. Antes se miraba el reservado en alguna mesa y ahora todas las mesas las llenan. Es decir, el consumo es terrible y no nos estamos cuidando. Y yo me uno al sentido pésame a tu familia, Ernesto, también la familia del exdiputado Juan José Martel. Revivimos increíblemente lo que pasó con nuestro padre. Nosotros con el Juan José, que en paz descanse, acompañamos a la familia en su dolor y mandamos y enviamos el mensaje a que tratemos de, si vamos a salir, si vamos a exponernos, pues hay que seguir las medidas. Yo creo que no está al cielo el hecho de no removerse la mascarilla, de guardar la distancia, de evitar lugares cerrados y de no tocarse la cara. Yo creo que podemos lograrlo, pero si de verdad tuviéramos respeto por el virus, que es el que yo pienso que se ha perdido definitivamente, no es a tenerle miedo, es a tenerle respeto y a entender, porque yo creo que aquí hemos dejado la reflexión de lado. No estamos asimilando lo que significa infectarse, que es una posibilidad de morir. Yo creo que aquí es como los delincuentes. ¿Por qué delinquen los delincuentes? Porque creen que no los van a cachar. ¿Por qué andan exponiéndose? Porque creen que no se van a morir, pero sí se mueren y están matando también a los familiares. Entonces, un poco de reflexión es mi llamado para la apertura de este debate en esta mañana, Ernesto, y a toda la población un saludo muy caluroso. La verdad que más allá, y les agradezco muchísimo, ¿verdad?, el pésame, las condolencias, y vaya también para todas aquellas familias que también están pasando en curso el mismo problema, pues, y vaya también nuestro reconocimiento, Julio y el resto, para los trabajadores de salud que de verdad están dando el todo por el todo, porque la verdad que la mayoría de centros hospitalarios
están bastante llenos, por no decir tal vez ya el término colapsado. Sí, sobrepasado, tal vez colapsado, no me corresponde a mí decirlo, pero aquí hay que ser honestos, ¿verdad? Y ver que realmente esto es una realidad. Pero no sí, es algo que realmente sí, está... El personal médico está extenuado. Ya casi son 2 años, Ernesto. Sí, claro, está agotado. Con turnos prolongados. ¿Verdad? Entonces, es decir, parece ser que no se piensa también en esta gente. O sea, hay heroicidad dentro de todo, hay heroicidad. Hay gente que ha hecho su papel, incluso la gente que sale que ha tenido que cambiar de trabajo, pues, porque le fue mal en lo de la pandemia, ha tenido que buscar otra forma de emprender o de sobrevivir. O sea, es decir, la heroicidad está por todos lados, pero parece ser que hay una cantidad de salvadoreños de que por volver a la normalidad lo más pronto posible, están retrasando realmente que volvamos a la normalidad, ¿no? Mira, y lo que pasa es que es lo ingrato de este tema, porque los de primera línea que han dado el esfuerzo por salvar vidas, que día a día son los que sufren la irresponsabilidad de muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces creo que no se vale definitivamente. Este tema debe ser retomado, creo que la rigurosidad, porque los protocolos deben de aplicarse. Ya no hay discusión. Por ejemplo, esa cantidad de pick-up que yo veo en las calles cargadas de personas sin ningún distanciamiento, ¿verdad? No podemos seguir en ese tipo de situaciones. Creo que el protocolo hay que aplicarlo. Se dio y vimos ahí en algunas tomas. Creo que ahora este 7 de octubre, que es el partido de la selecta, ¿verdad? Creo que debería de estar sumamente regulado. Bueno, a esta altura está agotada la boletería. Eso significa que a partir de la base de que 40,000 personas van a estar en el estadio, ¿verdad? Entonces, si no se toman las medidas, aún más va a agravarse este tema. Así que este es un llamado a que se cumpla con el protocolo. Y hay un detalle en lo que acaba de decir Elic Valdivieso, solo lo había olvidado. 2 cosas. Uno, hemos visto bastantes conductores del transporte público que no están obligando que la gente porte la mascarilla, pero que ni tampoco ellos como conductores dan el ejemplo, que hasta van con el celular. Vimos el video que se hizo viral. Pero con lo del estadio que dice Elic, el siguiente partido solamente 5 días después. Estamos hablando que muy probablemente personas que se vayan a contagiar en el primer partido van a estar en fase de contagio hacia otras personas cuando vayan al segundo partido. Es decir, piénsenlo muy bien si vale la pena poner en riesgo sus vidas y las de sus familias por ir a ver un partido de fútbol. Pienso que hay muchísimos más partidos que vida. Y solo para equilibrar un poco también, ¿verdad? Yo entiendo que hay derechos políticos inalienables y que la gente tiene derecho a protestar. Las marchas también juegan un papel importante como focos de contagio, pues. Entonces debería de buscarse por lo menos formas creativas de protestar. Es decir, no digo que no haya que protestar, pero formas más creativas para protestar, pues. Entonces se pueden hacer Facebook Live, reunir 50,000, 60,000, 100,000 personas en un Facebook Live, se puede hacer también, claro, pues. ¿no? Y hay muchas cosas, y sobre todo para evitar mayores, digamos, complejidades y problemas más adelante, porque si tenés una situación así, más adelante se te va a presentar la situación. Por esa razón yo hacía mención que hemos conocido, no sé, y quizás está por confirmarse bien, y quiero ser responsable con el tema del oxígeno, porque entiendo que en el país existe una tan sola empresa, o no sé si son 1 o 2, las únicas que encargadas de eso, pero lo cierto es que estaba viendo una noticia, y por eso digo hay que confirmarla, no sé realmente si, y hago esta aclaración sobre el tema del oxígeno, el tema de los tanques, ¿verdad? Los tanques de oxígeno. También, ¿verdad? Por la escasez y por la demanda que hay, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Para que también se le ponga atención a eso y evitar llegar al colapso, porque la idea es que el hablar de restringir actividades, ya sea de transporte o regularlas, como decía Julio, en el caso de estos partidos que vienen,
es precisamente para evitar llegar a tener eso, ¿verdad? A tener escasez, a llegar a tener escasez de que va a obligar oxígeno, a tomar decisión de ¿verdad? quién vive y quién muere. Ajá, a tener, digamos, a evitar que haya un colapso de hospitales, porque eso es bien importante. Así es que desde ya yo creo que es importante evitar llegar a eso. Sobre el tema, hago la aclaración esa para evitar malos entendidos sobre el tema del oxígeno. No sé si realmente, pero vi la noticia por ahí. En Santa Ana, Ernesto, murió una señora en el andén del hospital, en la calle, el día de ayer. En la calle ahí. Le dio un colapso respiratorio y murió. Que no pudo ser atendida, pues, en el hospital. No, es que la enfermedad a veces no da tiempo. No, digo, pues, pero para que la gente entienda que es serio lo que estamos hablando. El propósito de habernos entretenido en este espacio de tiempo es para que reflexione, llamar a la conciencia, hacer la reflexión profunda de que estamos atravesando una crisis de pandemia, en el sentido de que hay elevados números de casos, ¿verdad?, que de alguna manera nos pueden llevar a rebasar los problemas de salubridad, es decir, la atención, a llevarnos a tener escasez de oxígeno también. Así es que por esa razón es que nos hemos entretenido un poco, tomando como punto de referencia lo que no solo a nosotros nos ha pasado y a este servidor, lo que le está pasando a muchas personas. Claro, ¿verdad? claro. Así es que por esa razón yo quería hacer un poco la aclaración para que elevemos este ímpetu de llamado, por favor, a buscar, si usted va a pensar, como dice Marvin, ir al estadio, ¿por qué no se queda pensando en su familia, viéndolo en televisión, hombre? No, y la verdad es que hacer duro. una barbacoa familiar, hombre, o sea, si se puede. Ernesto, tú y yo que ya lo vivimos, esta enfermedad, y que pasamos la crisis esa, quiero decirles, es duro, señores. En mi casa estuvimos infectados todos el año pasado. Y pues gracias a Dios no hubo nada trágico, pues, pero sí fue dura la situación. Ernesto pasó otra situación similar. Entonces se lo decimos con conciencia y con la experiencia del Tania caso. también, con su ¿verdad? padre, ¿no? Con su padre, ¿verdad, Sí, Tania? O sea, todos hemos sido impactados, pues. Sí, todos pasamos por esto. A estas alturas todos conocemos a alguien muy cercano que ya falleció por COVID y que han estado contagiados y en riesgo de fallecer. Sí, así es que, pero vayan estos elementos de reflexión, de llamar la atención, de también incluso de las autoridades que le pongan atención qué medidas se pueden hacer, porque si no... Lo del estadio, en vez es importante, cerrar los estadios ya. Ya no podemos darnos el lujo. Lo que sucede es que yo entiendo algo también, ¿no? Aquí está privilegiándose la situación económica. Todo eso ¿de quién? Sí, de pues los negocios, las fuentes de Sí, trabajo. pero el problema es que se va a morir la gente y de qué va a servir el negocio. Pues, por eso una solución debe de ser también pensada en esto. Hay gente que quiere que el gobierno cierre, digamos, ¿verdad? Haga cuarentena. Pero es que el problema es si el gobierno cierra el país, quebramos económicamente. Pues. Entonces, hay que buscar un equilibrio. No solo es... Los jugadores dicen que se habían prohibido los partidos, pero hicieron una protesta en redes y el gobierno retrocedió a la decisión de eso. ¿Por qué? Porque dijeron que ellos no tenían ya un año de no trabajar, cómo iban a pagar las facturas, cómo iban a vivir. Entonces, pues se podría buscar un equilibrio en el sentido de que las transmisiones por televisión se les pague más de ahí salgan los gastos, pues, porque la gente no va a ir a los estadios, pero las transmisiones en televisión pueden generar y cubrir eso. Debe de lograrse esos acuerdos, pues. O sea, de poder se puede. Si se ha logrado que se le baje 20 centavos a la gasolina, ¿verdad? Con el uso del archivo wallet, también se puede hacer que la televisión que transmita los partidos pueda dar mayores regalías a los equipos para que la gente... Bueno, pero es que no son equipos locales, hombre, estos son dos internacionales. No, 31,000 boletos vendidos. Entonces que la hagan en Estados Unidos, hombre. Que El Salvador juegue de local allá. Es que ese es el elemento. Mira, y si lo han hecho en las grandes ligas, Julio, lo hemos visto en Europa, que los estadios cerrados y han jugado y solo se ha transmitido. ¿Cuál es el problema? Sí, no hay problema. No, yo creo que, mira, el planteamiento no debería ser o cierro o abro. Creo que ese no es el punto. Creo la que regulación. tiene que haber un equilibrio, una regulación estricta, ¿verdad?
Porque irnos al extremo de cerrar, sabemos los impactos que eso genera, como también tener la totalidad abierta. Yo siento que el problema ha sido en que hemos descuidado la exigencia en los protocolos de biodiversidad. Entonces, este es un llamado para que, sin prohibir la actividad, regularla de una manera más precisa e inequívoca. No es cerrando o abriendo. Creo que el kit de la cuestión va a estar precisamente en que se cumpla el protocolo, que se guarden las medidas, que va a ser difícil en un estadio, sobre todo conociendo la cultura nuestra, ¿verdad? Es un partido de camino al mundial, o sea, no es un partido de un fin de semana o de un juego local, entonces tiene una connotación diferente. Por lo tanto, sí, yo creo que debería ser un poco más riguroso, digamos, el cumplimiento de la medida. Así que creo que debe ser un poco más equilibrada la decisión. Y aquí, quizás los funcionarios que den el ejemplo también, valga el comercial, pero yo conozco un caso de primera mano en donde uno de los jefes en una institución pública es prácticamente quien infectó a tremendo porcentaje del personal y se reía de la gente cuando ya está buscando los 14 días de incapacidad y esta persona salió infectada pero no salió afectada. Sin embargo, hubo otros a los que sí infectó porque no se quería poner la mascarilla y andaba infectando, metiéndosele a las oficinitas, a los empleados que sí responsablemente estaban portando sus mascarillas. Un mensaje también para los funcionarios que son expuestos en redes y en medios a diario, como por ejemplo en las comisiones, en la Asamblea Legislativa, que nos sigan dando el ejemplo, que tienen invitados para las interrogaciones en las comisiones especiales y los exponen al removerse gran porcentaje de los miembros de esa comisión sus mascarillas y la gente queda, porque llegan con mascarillas quirúrgicas y esas no los protegen de otros que estén contagiados, a ellos no los protegen. Entonces hay que comenzar dando el ejemplo los empleados y funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tienen exposición mediática y se dice con ánimo de mejorar, porque lo hemos repetido muchísimas veces en este panel. Bueno, vamos entonces después de esta importante reflexión, cuyo propósito no es culpar en este caso a nadie, porque alguien me está diciendo, deben de estar culpando al pueblo, si no es el pueblo, es el... No, hombre, miren, aquí todos tenemos una responsabilidad grande, dejemos un poco ya digamos, ese poco espacio de pensamiento crítico para reconocer que la responsabilidad no es de papá gobierno en su mayoría. La gran responsabilidad es de nosotros, de andarnos cuidando, de no andar haciendo lo que no tenemos que hacer, porque yo creo que es importante también eso, ¿verdad? Así es que y sobre todo pensar en la gente, pues, que tiene un sistema inmunológico comprometido. Claro, por supuesto. Que tiene, ¿verdad? Que si tú la tenés en la casa, pues o sea, la responsabilidad mayor es nuestra. Aquí no estamos responsabilizando a uno ni al otro, ni tenemos por qué. La responsabilidad el Estado no nuestra. Puede poner un policía en cada casa, pues, claro, por supuesto. Así es que, por favor, vámonos a la pausa y regresamos con ya los temas de desarrollo. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el estado del tráfico a esta hora de la mañana. Gracias a Texaco con Tecron, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Sector del Boulevard de los Héroes. Ahí tenemos el carril que viene de la zona de la Universidad de El Salvador, pasando sobre los centros comerciales y por supuesto usted puede apreciar cómo está el tráfico a esta hora de la mañana si usted piensa circular por la zona. Vamos a conocer otra imagen también de nuestro panel de señales. Ahí está también este otro sector importante, este es en el centro, esta es la avenida... Esto es por el sector del redondel Naciones Unidas, ¿verdad? Este es el sector del Pedregal, ¿verdad? Que conecta con la avenida Chiltiupán, ¿verdad? Sí, calle el Pedregal. La Chiltiupán, que es la que conecta en el redondel, ¿verdad? Sí. Así es que también tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora. 7:03, gracias a Texaco con Tecron. Este fue precisamente el informe de tráfico. Vámonos, allá está también el sector del Boulevard del Ejército.
Veamos a esta hora de la mañana también cómo está, como ya normal encontrarlo, el sector este de la capital. Se encuentra una carga vehicular para el ingreso y la conexión hacia el Boulevard Arturo Castellanos y por supuesto también lo que sería la zona de la exterminal de Oriente. Gracias a Texaco Pontecron, este fue el informe de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias también a quienes se han mostrado y se han expresado precisamente en felicitar al equipo de panelistas este día por haber ocupado estos momentos para hacer la reflexión pertinente de lo que está pasando. Hay una gran cantidad de mensajes que nos dicen de que la situación está bastante complicada, hay muchos familiares que se están viendo afectados y que para evitar llegar a un colapso total sería bueno que se tomaran medidas urgentes con relación a este tema de la pandemia. Así es que qué bueno, porque ese era el propósito, como siempre, llamar a la reflexión y a la responsabilidad de nosotros, a cuidarnos, ¿verdad? Y evitar que esto pase. A ver, el día de ayer hubo una marcha también en la cual se hicieron las protestas pertinentes en cuanto a temas que están ocurriendo en el país y que están relacionados precisamente con todo este nuevo reformas dentro del sistema judicial que se están haciendo, la depuración de jueces, etcétera, etcétera. A ver, Marvin. Yo creo que nos estamos acercando a, digamos, a una especie de nueva polarización, ¿verdad? dentro de los sectores. Estamos en una guerra de propaganda donde prevalece la verdad de cada quien, esto que se llama la posverdad. Unos dicen que la marcha no sirvió, otros dicen que la marcha sí sirvió, y el 85% de las versiones que hay en redes sociales son prácticamente fake news. Aquí no importa la verdad en realidad, importa imponer la verdad de cada quien. Ahora bien, llama la atención, digamos, el tiempo que el gobierno le ha dedicado a esta marcha, ¿no? Incluso pareciera ser que el gobierno está a la defensiva y reacciona como que si estuviera acorralado, ¿no? Si la marcha no sirvió y si la marcha eran 4 pelones, entonces no sé por qué dedicarle tanto tiempo a querer decir de que la marcha pues no servía, pues, o sea, encuentro esa contradicción. Luego después está claro que ahí en la marcha asistieron, por ejemplo, en su gran mayoría eran excombatientes, y en este gremio de excombatientes también yo andaría con cuidado de deslegitimar digamos las exigencias que ellos hacen, porque hay gente que dice, por ejemplo, Romeo Auerbach tuiteaba sobre gente joven que se dice excombatiente y que anda ahí. Bueno, lo que sucede es que los excombatientes entre sus demandas están planteando que la pensión que reciben o recibieron los que combatieron sea extensiva a sus esposas y a sus hijos. Entonces eso es lo que están pidiendo. Otra cosa es que haya recursos, que haya dinero para dárselas, pero esa es parte de su exigencia. ¿Es eso imposible? Bueno, es que lo que sucede es que la Fuerza Armada, los oficiales ya tienen esa prerrogativa, que si muere un oficial del ejército, la pensión pasa a su esposa y hasta a sus hijos cuando cumplen 18 años. Entonces lo que están pidiendo los excombatientes es que esa prerrogativa que ya tienen la Fuerza Armada, pues se amplíe a ellos que combatieron en la guerra. Por otro lado, también están pidiendo que se amplíe la pensión que les dan, porque es muy baja. Y yo quiero poner aquí un ejemplo. ¿Saben ustedes cuánto recibe la esposa de Roque Dalton, que es que le dan una pensión? ¿Sabes que ella está pensionada por la cuestión de la guerra? ¿Cuánto crees que recibe la esposa de Roque Dalton de pensión? $100 al mes. Entonces, que me explique alguien aquí, ¿verdad? Si con $100 puede vivir alguien. Y no es porque sea la esposa de Roque Dalton, ¿verdad? Que nadie negará el sacrificio que hizo Roque
tanto desde su intelectualidad como ofrendando su vida dentro de toda esta cuestión de la guerra que vivimos. Entonces también ellos están pidiendo que se les aumenten las pensiones. Entonces, que fueron los temas que ahí se estaban... Por eso es que salen a marchar. Enarbolando en la marcha, Julio. Y los jueces, obviamente, y los sindicatos que han sido despedidos, sus agremiados de algunas instituciones de gobierno. Ok, Julio, veamos si el resto, breves para poder de alguna manera no ir calificando, precalificando lo que el antecesor hace, sino que avanzar un poco en el análisis, en el contexto de que se generan las cosas. Julio. Bueno, mira, a mí me recordaba que uno había visto sentimientos de manifestación en el gobierno ni del UNES ni del profesor Sánchez Serén. Creo yo que uno de las situaciones que manejó, y no sé si se eliminó o no, fueron los movimientos sociales. Si ustedes, no sé si recordarán alguna marcha que hicieron los movimientos sociales durante la época del FMLN. Ninguno. Es decir, y eso siempre ha sido como la característica fundamental, dijéramos, de la expresión de las inconformidades en las políticas de Estado. Yo, al margen de la cantidad de personas, fueron 5, 1 pudo haber sido, tienen todo el derecho a manifestarse en este tema. Es decir, y aquí, como muy bien decías, la gran mayoría eran los desmovilizados, pero también habían otros sectores que han sido afectados. En el caso típico de los jueces, ahí también es una representación. Es decir, que cada uno ha ido a expresar la inconformidad frente a algunas de las decisiones que les toca que enfrentar. Yo siento que esto hay que ponerle mucha atención. De legitimar y decir esto no solo son 3 personas, creo que esa no es el abordaje que debe de ser. Lo que hay que hacer, cuál es la causa que motiva este tema, porque hoy pueden ser 10, pero mañana pueden ser 20, 25, y estos son efectos de sumar. Entonces, creo que ha habido como una nueva oportunidad para que la gente exprese, dijéramos, cuáles son sus demandas. Bueno, llegaron hasta la Asamblea Legislativa, no los dejaron entrar, pero se hicieron sentir. Entonces, esto va a ir en mi criterio, creo que han convocado más marchas en otras fechas posteriores. Creo que esto va a ser un síntoma de expresión y más que todo de planteamiento de problemas. Tania. Sí, bueno, en relación a lo que dijo Marvin, me llamó la atención porque me parece importante retomar el aspecto que parece que la oposición antigua o nueva o ambas no han comprendido todavía la coyuntura actual, no en el sentido de la pandemia, sino en el aspecto de las redes sociales y su influencia. Parece muy interesante el planteamiento que hace Marvin porque quizás no han entendido que deben de tenerle confianza a las redes en una mayor envergadura, porque definitivamente pueden concentrar a más personas y pueden oírse más y ser más replicados en ese medio y menos expuestos para el COVID, porque aparte de que habían muchas fake news, tiene razón también, no recuerdo quién dijo eso, sí se miraban fotos, no lo sé si son de las reales, de lo que realmente pasó ayer, pero habían personas frente a la barricada que tenían, y de ahí saqué yo la idea, que tenían la mascarilla aquí abajo, y otras personas que estaban detrás que tampoco tenían la mascarilla. En su mayoría tenían mascarilla, pero con uno que no la tenga, pues ya ponen en riesgo alrededor a las personas que están cerca, aun y que estén al aire libre. Pero en esta marcha, precisamente en esta, yo vi muchas personas de avanzada edad que al final no estoy de acuerdo cuando dicen, bueno, esa es responsabilidad de los partidos, que unos los usaron como combatientes y los otros son exmovilizados de la Fuerza Armada, son responsabilidad del Estado. Estas personas no han encontrado respuesta ni protección en todos los gobiernos que han antecedido, y este gobierno tiene que dar la cara independientemente de que tuvo o no tuvo que ver, porque para resolver los problemas es que están. Entonces son personas inconformes con los gobiernos anteriores, que curiosamente son los mismos partidos que probablemente a muchos de ellos los movilizaron ayer con engaños, pero son personas al final del día, y son personas que se están exponiendo al COVID, a morirse, porque realmente el Estado no les respondió en su momento, entregaron sus vidas, las de sus familiares, y no han sido protegidos, y sus peticiones no han sido satisfechas por ningún gobierno. Entonces estas personas van a seguir siendo acarreadas hoy y mañana
siempre que no se les resuelvan sus problemas, al igual que muchos salvadoreños. Es que aquí el descontento no solo es un tema, ¿verdad? Hay que entender que en cualquier sector en donde hayan falencias, donde haya desigualdad, donde haya maltrato, donde haya violación de derechos, van a ser siempre oposición. Entonces, quizás el llamado es porque van a seguir habiendo marchas, el llamado es, miren, como decía alguien ahí en los comentarios, yo estuve leyendo, miren, déjennos que vayan al estadio, si los que vamos ya sabemos a lo que vamos y cómo nos tenemos que cuidar. Eso es lo que piensa esa persona que escribió ese mensaje, pero es que hay otro montón que no lo entiende así y se remueven las mascarillas y son los que terminan contagiando. Exacto. Entonces lo mismo sucede en las marchas. En las marchas llegan personas responsables, pero también llegan personas que no creen en el virus, que no se han vacunado, que no tienen las medidas, que no saben ni siquiera cuidarse y los están exponiendo. Si van a marchar y si van a movilizar, busquen otras personas, no los expongan a nuestros ancianos porque son los más vulnerables. Yo creo que ahí hay que tener un poco de corazón y conciencia, y si se quieren exponer, pues los que los mandaron vayan y expónganse, con las medidas, por supuesto, pero a los ancianitos hay que dejarlos y hay que exigirle, hay que buscar, hay que ser creativos, como dice Marvin, hay que buscar opciones, porque realmente tienen un derecho que no se les ha respondido, no se les ha dado respuesta, y pues ahí van a estar acarreados hoy y acarreados mañana por quien sea, mientras a ellos no se les resuelva. Ronald, perdón, es que Tania tiene razón en algo. Si la gente está recibiendo $100 y le dicen que le van a ir a hacer una marcha para pedir que les den 300 o el salario mínimo, sí, entonces la gente va a ir, se va a subir a un bus, claro, y va a ir. Es como la gente del Chivo Wallet, por sacar los $30, la gente está haciendo cola y está bajando la aplicación. Es exactamente lo mismo. O sea, la gente aquí igual hace colas ahora para comprar donas al 2x1. Entonces, es decir, así es la cultura salvadoreña, debemos de entenderlo así, pues. Perdón, Ronald. A ver, miren, fíjense que la ciencia política se define como una ciencia de realidades, ¿verdad? Cuando yo comencé a estudiar, me preguntaba que por qué era esa definición, de dónde la habían percibido los académicos que hicieron la ciencia moderna, sobre todo después de Maquiavelo para acá. Y el problema es que los políticos en el poder lo que menos logran ver es la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso la ciencia, para poder ver la realidad política que está sucediendo. Yo voy a lo de la propaganda que le han hecho en contra a la marcha, cuando lo que deberían de hacer es reflexionar en el gobierno, de ver que el pueblo está en la calle, señores. Esta es la tercera gran marcha que les hace en 30 días. Ya programaron una para el 12 de octubre, otra para el 2 de noviembre, y esto va a seguir creciendo. O reflexionan o aquí van a tener problemas de polarización serios y grandes. No es con propaganda con lo que van a poder tapar esto. Hoy las redes sociales, como decía Tania, pues mire, si ahí está, ¿qué más? Pues, o sea, eso, si eso no lo logran ver en el gobierno, también equivocados y van a ir por un mal camino. Hay que ver esa situación. Cuando yo veo los tuits del presidente queriendo con mucho sarcasmo decir a Human Rights Watch de que protesten por la gente mayor que va ahí, yo recuerdo que la oferta que le hicieron a estos excombatientes era de $300 mensuales, Marvin, que era el salario mínimo anterior. Eso dijeron que les iban a dar, que les iban a hacer un hospital especial para ellos, y les ofrecieron tanto en este gobierno. En campaña se prometió atender a este sector. Claro, si en la campaña fue uno de los rubros importantes para ganar votos. No solo este gobierno, como dice Tania, también los anteriores, y nadie les ha cumplido. Y cuando nosotros vemos aquí que lo de Roque Dalton, mire, siempre qué poco valoramos al mejor poeta romántico que ha parido esta tierra, ¿verdad? $100 de indemnización. Es hasta para un poema de Roque Dalton. Sí, es para que Roque Dalton haga un poema muerto, ¿verdad? Así como los que hace Joan Manuel Serrat, por ejemplo. $100 vale la obra de Roque Dalton. Sí, $100 vale el poema de amor. Bueno, el poema de amor ha de valer $1. Sí, claro. Entonces, si así valoramos al mejor poeta de nuestra tierra, ¿cómo vamos a valorar a esos pobres ancianos que fueron a marchar ayer? Pero lo peor es no ver eso.
Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo he estado viendo toda la propaganda del gobierno. No pueden tapar el sol con un dedo. Señores del gobierno, el pueblo está en la calle y si no lo escuchan van a tomar un mal camino. De verdad es el momento de que reflexionen. A ver, ¿qué piensa el resto, Julio o Tania, de esos elementos que han introducido también en el análisis? Julio está tuiteando. Tania. No, completamente de acuerdo. En la medida en la que las personas tienen un interés legítimo por pronunciarse, y mi más absoluto respeto. Lo que yo no voy a respetar nunca es que anden, como decimos en El Salvador, acarreando viejitos para que se vea el tumulto de gente. Yo creo que eso es lo más vil que puede haber al exponer a estas personas, pero definitivamente estas personas van a seguir, voy a insistir sobre ese punto, porque estas personas los van a seguir movilizando hoy, mañana y hasta que se les resuelva lo que se les ha prometido por muchísimos años, porque estas personas no son responsabilidad de los partidos que ya no están, son en este momento. Sí, aquí ya no hay partidos políticos que valgan, sí, claro. Correcto. Bueno, hay dos versiones. Hay que ver otra cuestión importante. Ahí andaban la gente de la alcaldía de San Salvador que ha sido despedida y que no la indemnizaron. Ahí andaban peleando por su indemnización. O sea que las demandas son legítimas. Y quiero decirle, porque vi a los diputados hablando que Arena, que el FMLN, no señores, ya ese discurso se acabó, ya no les sirve a ustedes, es más, les sirve en contra, ¿verdad? Porque aquí cuando no se da el discurso adecuado, hay un boomerang y retorna al que lo dijo. Sí, porque uno como analista político dice, bueno, y no que el FMLN y Arena están muertos. Pues están acabados. Entonces, si el FMLN organizó esa marcha de ayer, entonces, hombre, está reviviendo el FMLN, pues, ¿verdad? Bueno, hay dos versiones, ¿verdad? Y como medio de comunicación nos corresponde a nosotros colocar las dos versiones. Por un lado, la versión que ustedes mantienen, en este caso de que fue precisamente una marcha en la que hubo presencia, digamos, legítima de sectores o personas que tenían una protesta, y por otro lado también la parte oficial que sostiene que fueron grupos movilizados por los partidos políticos. Allá saque usted sus mejores conclusiones de cómo fue precisamente este acontecimiento. Solo quiero recordar un evento, ayer. un evento. ¿Te acuerdas a Bessie Ríos? Parada frente a Casa Presidencial, incluso lloviendo, con un cartelito. Una persona. Mira el descontento popular a lo que llevó al FMLN. 4 diputados. O sea, es que Napoleón Bonaparte decía que no hay enemigo pequeño. No hay. Si le asiste el derecho moral de la casa manifestación, miren, es increíble que hagan eso. No, pero tenés por otro lado también otra información que de medios matutinos que también hablan todo lo contrario. Sí, ¿verdad? Es que lo que hay es una guerra de propaganda. Sí, y lo que pasa es que hay una realidad, y eso, insisto, la ciencia política nos educa para eso, para ver la realidad. La verdad ya no importa. A la pausa y regresamos. Sí, lo que pasa es que la propaganda no logra tapar la marcha. Ok, en consonancia, porque desde luego Nueva Protesta Ciudadana, lo titula el periódico La Prensa Gráfica, Nueva Protesta Ciudadana, marcha hacia la Asamblea y lanza macarrones al encontrarse con barricadas puestas por la U, ¿verdad? Simbólico. Parte de la titularidad que también otro medio maneja. Así están las dos versiones y como repito, nosotros somos un medio de equilibrio en cuanto a la presentación en el análisis y contenido y la discusión de estos temas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Julio, tú querías opinar también sobre ese elemento último para cerrarlo, y también quisiera hablar, el otro tema que tenemos pendiente es el caso de la juramentación de jueces, y hay muchos que han logrado también entrar a tomar sus cargos, ¿no? A ver, Julio. Bueno, yo porque ya tenía listo mi número, ¿verdad? Ok. Porque eso es lo malo de estar aquí en Como galería. siempre, queriendo sacar tu número. Sí. Eso te pasa por irte allá al veneno, querés estar acá en platea, entonces, ¿verdad? Bueno, mira, yo solo quiero hacer un planteamiento. Al margen de poner los pros y los contras de la marcha, yo siempre he creído que la realidad se termina imponiendo.
El problema aquí de fondo es que las demandas de ese grupo de movilizados son correctas, son el sentimiento que ahí han estado y la frustración que han tenido todos los gobiernos anteriores. Pusiste de ejemplo la pensión de Roque Dalton, pero la pregunta va más allá. ¿Cuántos Roque Dalton hay en El Salvador? ¿Cuántos viven con una pensión miserable que ni siquiera tienen para pagar, dijéramos, las medicinas que están con enfermedades terminales? ¿Y eso producto de qué ha sido? Producto de las decisiones políticas y haber manoseado los dineros de nosotros los trabajadores. Ahora se ha visto que aquí hay como 3 categorías de pensionados. Están los VIP, están los optados y están los últimos, los que están más relegados. No, este tema y esa demanda hay que solidarizarnos con las peticiones de los desmovilizados. ¿Cómo te puedes imaginar que alguien pueda vivir con $100, por Dios santo? Una pregunta a los políticos. ¿Ustedes vivirían con $100? ¿Ustedes comerían? ¿Estarían dispuestos a trabajar por ese salario? Esa es la realidad que está enfrentando este sector. Entonces creo que la demanda de los desmovilizados es parte del iceberg. Es parte del iceberg. Y yo creo que ese manoseo político que hubo para, dijéramos, resolver un problema fiscal de gobierno, ahora estamos viendo que se va a convertir en un problema, dijéramos, más sensible en la población. Ya no se trata de que si a mí me gusta o no me gusta, es la realidad que está viviendo día a día el pueblo salvadoreño. Y ahí lo vas a ir viendo. El tema económico dijimos que es el que al final iba como a ser el detonante, me explico, de este tema. Así que ojalá se reflexione. Yo creo que el tema es una reflexión de que las peticiones que han estado haciendo estas personas han sido manipuladas por muchos años, incumplidas por muchos años, y entonces creo que llegó el momento de darle respuesta a esta gente, porque si no se hace, cada día van a ir más, no porque quieran apoyar a favor o en contra de uno, es que la realidad se los va a terminar demandando. Por eso que la reflexión es válida. Y este es un sector que rápidamente caldea los ánimos. ¿Te acuerdas cuando Armando Calderón Sol era presidente? Sí. Y los rechazó y se tuvieron que tomar la Asamblea Legislativa. También cuando Paco Flores también. Se llamaban patrulleros, ¿te acuerdas? Se tomaron la Asamblea Legislativa. Porque acordémonos que esta gente tiene pericia militar y entonces lograron entrar a la Asamblea. Bueno, llegaron al techo del edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que ya hay antecedente con este sector que lo han usado todos. Sí. Lo han usado todos. Entonces, y ellos rápidamente se enojan, pues, ¿verdad? No, y además hay cosas importantes, hombre, que ellos ven y los vemos todos. ¿Cuánta gente se necesitó para botar los puentes, Ronda? Unos 10 quizás. ¿Verdad? 10, 15 personas. ¿Cuántos eran los guerrilleros? 4,000. Más o menos, sí. Los que andaban armados, sí, el ejército. Tuvieron la capacidad de mantener 20 años al país en una zozobra de guerra civil. Claro. En los 70 y hasta 1992. Hasta el 92. Entonces, es decir, puede 22 ser, años. Entonces puede ser el 3%, pero una de las realidades históricas del país es que lleva al convencimiento a los presidentes tarde o temprano que tenés que sentarte a hablar con ese 3%, con uno que sea. Porque si no, ese te genera un problema. ¿Quiénes sacaron a Martínez del poder? 2 personas que fueron las que pagaron la huelga de brazos caídos 3 días. Los Roy, Juan Roy y Chico de Sol. ¿Verdad? Entonces, 2 personas quitaron a Martínez, que llevaba 14 años. Entonces, lo que hay que hacer es irse a leer, digamos, la historia del país para entender que uno que sea te puede generar un problema complicado en el país, y por eso el artículo de la Constitución que dice que el presidente está obligado a mantener la paz social, la concordia, precisamente para evitar que 1 o 2 o 3 o 4 te desborden el sistema. Y es que los ejemplos que damos en este gobierno son terribles. Se le dieron carros nuevos a los diputados y $400 de gasolina al mes para cada carro.
y a esta gente, a Roque Dalton, a la familia Roque Dalton, le damos 100 pesos mensuales. Como que no hay congruencia, como que no hay justicia, no hay lógica. El tema de Roque, como tú lo mencionas, viene a partir de todo ese calvario que por años han venido ellos demandando que se les mejore. Pero estás hablando de un sistema previsional, que es el que obviamente... Y se le incluyó en la pensión a la esposa. ¿O fue ya de un acuerdo de gobierno último? No, es que esto fue de este gobierno, esto viene de los gobiernos. Porque ellos entraron en el sistema de pensionados de veteranos. De los veteranos. Del área de veteranos. Esto viene de 20 años atrás. Y ella empezó recibiendo $50. Los héroes del olvido, le llamo yo. En el olvido, ¿verdad? Porque ellos fueron héroes para cuando conviene. Ajá, pero el ejemplo que ha puesto Marvin es simbólico e icónico. Si a la familia de Roque Dalton le dan 100 pesos mensuales y a los diputados les dan 400 más solo para gasolina, entonces como que aquí estamos viviendo en un mundo desigual. Bueno, Julio, te veo pensativo, también Tania. Cerramos, porque quisiera que un poco poner en el contexto también este otro tema que se ha generado con relación al tema de los jueces, y especialmente con el caso de San Francisco Gotera, que hay su dilema, ¿no? Me están pidiendo pausa, ¿sí? Los abogados que empiecen con eso. Ok, vamos a la pausa y regresamos con ellos entonces, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Julio y Tania. A ver, Tania, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás tú de la perspectiva junto a Julio, que son abogados? Bien lo decían acá tus compañeros de panel, que sería bueno que nos dieran ustedes la valoración quizás técnica, ¿no? Si lo queremos ver así, con relación a este tema, porque sin duda alguna también es parte de ese ítem de discusión y de debate que hay en el país. Bueno, la discusión sobre el tema de la apelación yo creo que todavía continúa y no está dilucidado. Es decir, siempre siguen habiendo personas que sostienen que era procedente y que no se están acatando las medidas cautelares. Y por otro lado, pues que no era procedente la imposición de estas medidas, no tenía competencia la Cámara. Pero más allá de eso, sí me parece que de todas estas personas se cae en el mismo dilema de siempre: o es todo negro o es todo blanco, y olvidan todos los matices de grises que están en el medio, en el sentido que tanto es error considerar que todos arriba de 60 son corruptos y que abajo de 60 no lo son, como también caen en el mismo pésimo error afirmar que todos los que llegaron son personas sumisas al gobierno, que no tienen ninguna preparación, que carecen de la idoneidad y que son ineptos y además corruptos. Es decir, estamos en los extremos de oposición y de gobierno. Son falsas las dos afirmaciones. Hay personas hay muchos que quedaron en régimen de disponibilidad, que a mí no me parece. Yo estoy esperando en realidad la verdadera depuración, porque quedaron ahí adentro muchos en régimen de disponibilidad y muchos en sus funciones porque están abajo de 60, que en el medio, los que litigamos y los que hemos escuchado las experiencias de otros colegas fuera de San Salvador y en otras sedes, que es decir, están ahí y todavía no se ve un plan claro de depuración de estas personas que están quedando. Eso de que porque se fueron todos los arriba de 60, se fueron todos los corruptos, es falso. Hay personas arriba de 60 que han sufrido justos por pecadores, que de verdad nos ha dolido verlos irse, personas que quizás algunos ya no podían ejecutar al 100% las funciones, estamos de acuerdo, pero no son corruptos. De la misma manera, los que llegan tampoco son todos corruptos, porque son todos juramentados por este régimen. Eso es absolutamente falso y es un gran irrespeto para personas que han estado en el sistema desde hace muchísimos años. Escuchábamos a un juez de sentencia que tiene muchísimos años de ser juez de sentencia y que nunca tuvo la oportunidad de ascender porque pues, había una argolla de poder que no lo permitía, y que ahora se ha abierto. Es decir, lo que ha venido a resultar en desgracia para unos ha sido como una ventana de muchas oportunidades para muchos otros. Entonces es difícil decir estos tienen la razón, aquellos tienen la razón. Hay que buscar un equilibrio en la realidad en la que vivimos y realmente hay personas dentro de los que han quedado nuevos y de los que han permanecido también en el régimen que merecen la pena continuar, que merecen la pena seguir ejerciendo su jurisdicción. Lastimosamente va a haber una movilidad que no es
digamos, muy feliz, porque ahí va a haber mucha discreción, ojalá y se respete, es decir, esa discreción sea bien utilizada, pero y estos nuevos que llegan, que recuerden que se deben a la Constitución, ¿verdad? No hay que aferrarse ni tenerle un amor incondicional y ciego a un cargo público. Hay muchos que ya estaban ahí, otros que llegan de la litis, que recuerden que afuera también se puede sobrevivir con dignidad, que no es necesario venderse y que ojalá y hagan un buen papel. Vamos a ver, Julio, un poco más entendible para poderlo, digamos, digerir esto que está pasando, y luego vamos al análisis político también acá de tus colegas de mesa. Yo te podría decir, sigo creyendo que mientras la medida no sea revocada, sigue surtiendo efectos hasta este momento. A menos que la Corte que vaya por el camino de la inexistencia del acto, ¿verdad? Donde ahí no necesita ser declarada por nada, la inexistencia de la nada jurídica. Pero hasta ahora se han interpuesto los recursos, ¿verdad? Están en su fase de trámite. Va a ser la Sala de lo Civil la que va a resolver esta petición, ¿verdad? Y veremos cuál va a ser, dijéramos, la definición desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Esto confirma básicamente, y comparto, que no puede haber posiciones extremas. El tema que queda claro que no era una depuración judicial. Máxime, sobre todo, sobre la base de por el hecho de la edad, sobre el hecho de tener 30 años, Ernesto. Yo miraba en otro programa la posición del presidente de la Corte, donde le hacía un llamado al actual juez que está resolviendo el caso del Mozote, ¿verdad? Porque se ha negado, dijéramos, a conocer. Y yo creo que la petición iba orientada en el sentido del conocimiento previo que ha tenido en un caso tan difícil como es este tema. Entonces, creo que decir que los que van a llegar son la panacea, tampoco tan. Yo creo que mucha gente formar un juez no es de la noche a la mañana. Ojalá que sus designaciones hayan sido producto de lo que establece la ley de la carrera judicial, que haya sido propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura, que hayan precedido de una evaluación, porque de lo contrario, si no se hace en ese tema, creo que van a tener problemas un poquito más adelante. Los jueces juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es lo que esperamos, todos los que andamos litigando, y esperamos esa pronta y eficaz cumplida justicia, esa aplicación directa de la Constitución. Hoy, prejuzgarlo creo que no sería la manera más idónea. Los jueces hablan por sus resoluciones, hablan por sus decisiones. Estos en 3-4 meses vamos a ver si es cierto que se cambió para sacar a aquellas todas personas, pero muchos de los que se han ido, me consta, los conozco, fueron compañeros míos en la universidad, me consta que han sido jueces decentes, jueces de carrera, jueces no comprometidos, que en algunos casos no nos ha gustado sus decisiones, por supuesto, de eso se trata el derecho, pero de eso a que decir que porque eran de 60 eran los corruptos y los mañosos, creo que el tiempo nos va a decir que es totalmente lo contrario. Ok, veamos el análisis político desde la perspectiva de Ronald y también en este caso Marvin. Ronald. Bueno, vamos con Ronald porque no ha hablado mucho hoy don Ronald, lo he visto callado. Ronald, Estoy reflexivo, filosófico. Sí, bueno, miren, está en la esquina. Sí. Esto que está sucediendo con los jueces, esto tiene su raíz en el golpe de Estado de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? De la legítima Sala de lo Constitucional, la que presidía el doctor Pineda, ¿verdad? Esa es la legítima, es la de verdad. La que viene es ilegítima, es producto de un golpe de Estado. Jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y llegan inconstitucionales. Bah, qué bueno, ¿verdad? De ahí comienza el problema. Hoy nos trasladamos un par de meses acá y ¿qué es lo que sucede? Hablan de depuración judicial. Mentiras, señores, mentiras. Es una purga política la que le aplicaron a los jueces. Y eso ha quedado demostrado. Y ahora, ¿qué sucede? Que hoy llevan a estos nuevos
no pasan el proceso que pide la Constitución. O sea que llegan ilegales, ilegítimos e inconstitucionales y llegan a jurar que van a cumplir la Constitución y la están incumpliendo desde el momento que llegan. Todo lo actuado del 1 de mayo para acá es inconstitucional, es ilegal y puede ser revertido en cualquier momento. Yo creo de que esto que han hecho lo han hecho mal desde el 1 de mayo hasta acá. Y claro, en derecho nuestros compañeros de panel abogados saben que de algo ilegítimo, de algo ilegal no pueden hacer nada legal. Y aquí estamos ante eso. Y por eso se convulsiona todo esto. Y hoy tenemos problemas con lo del mozote. ¿Por qué? Porque el juez dignamente dijo que él no va a volver, que él ya se fue, que él ya renunció. Y hoy tenemos, por ejemplo, al juez Tony Durán, ¿es verdad? Sí. Tony Durán, pues que se ha vuelto un ícono ahora hablando del derecho de los jueces y creo que se han metido en un problema grave. Han destruido el sistema judicial de este país y reconstruir esto cuesta. Julio lo ha dicho bien claro, hacer los jueces no es una cosa de la noche a la mañana, eso lleva tiempo, se necesita experiencia. En las grandes ciudades democráticas, los grandes países democráticos, los estados democráticos del mundo, los jueces son vitalicios, señores, y aquí a los 60 años les estamos pegando una patada y los estamos avergonzando, diciéndoles que son seniles y corruptos por el hecho de cumplir 60 años. Creo que estamos equivocando el camino, como que no vemos la historia de las democracias del mundo, como que no queremos democracia en nuestro país. Escuchando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo no puedo menos que negar la honestidad con la que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha hablado sobre este tema. Honestidad, pero llegó ilegalmente y juró que iba a cumplir la Constitución y llega inconstitucional. No entiendo. Más allá de esas formas. Pero esas formas. Esto no es forma. Si tú lo escuchas al presidente de la Corte Suprema de Justicia hablando en referente a este tema, pareciera ser que él no sabía que se iba a dar esa reforma y que lo que le ha tocado es ir a apagar un incendio. No, le ha tocado avalarla, que es peor todavía. Ir a apagar un incendio. No se vale. Y él tiene más de 60 años, ¿verdad? Sí, todos ellos, la mayoría de magistrados. Bueno. Pero el punto más allá es que parece ser que le tocó a él ir a apagar un incendio. En sus declaraciones, eso yo entiendo, porque primero al juez del caso del mozote le ha ofrecido estabilidad, no 5 años como se le ha establecido a los demás, sino que a él hasta 10 años. Sí, ¿y por qué? Entonces, ¿y cuál es la justicia? ¿Cuál es la ley? Para 10 años y para los otros 5. El decreto, exactamente. No se vale. El decreto legislativo establecía que había que evaluar a los jueces. Y decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia que ellos renunciaron a evaluar a los jueces. O sea, no van a cumplir esa parte de la ley porque dice que primero es inconveniente, es un insulto para los jueces estarlo examinando si saben o no sobre derecho. Y que también eran tantos los casos... Y que a lo mejor saben más que los magistrados. Que eran tantos los casos que mejor no hacerlo porque no había tiempo, porque ya el decreto entraba en vigencia. Entonces, habló de que si bien la indemnización que se establece es 12 meses, se propuso, se aceptó que fueran 24 para paliar un poco el descontento que había por ¿Y a los fiscales cuánto les van a dar? Ese será otro tema, ya le corresponde al fiscal, ¿verdad? Sí. Entonces, negociar con Hacienda. Sí, a unos sí, a otros no se vale. Entonces, vista esa explicación honesta, a eso me refería, que daba el presidente de la Corte Suprema de Justicia en relación a ese caso, la decisión del juez del mozote a mí me parece ética. Sí, porque él está renunciando en solidaridad al montón, digamos, de explicaciones que dio ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, me parece una decisión ética, porque una decisión correcta. Porque a él le van a dar ciertos privilegios que a los demás no se los van a dar. Entonces, y para terminar, por supuesto que digamos, la petición que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia al juez para que retome el caso del mozote es importante. El mozote es una de las masacres en América Latina más vergonzosas en la historia. Sí.
y somos los salvadoreños los que estamos en eso. Por supuesto que va a tener una repercusión internacional el fallo o el entorpecimiento de ese proceso. Y por otro lado, ¿por qué también es ética? Porque al juez del caso El Mozote lo han tenido como tonto, no abriendo los archivos para poder mejorar, digamos, una buena sentencia. Archivos que se ofrecieron que se iban a abrir. Mejor los Estados Unidos ya habilitó Okay. y desclasificó los documentos donde por primera vez se ve que hubo militares en el terreno violando incluso la ley estadounidense, apoyando directamente al batallón Atlacate. Voy a hacer una pausa. Julio quiere hablar. Julio, te doy la palabra cuando regrese, porque vamos contra el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos contigo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente, Julio. Vamos a correr en el tiempo. A ver, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, yo creo que el reto para estos jueces que llegan y para los que se quedan, porque hay un montón en régimen de disponibilidad, deben de entender que la libertad es sinónimo de ejercicio de derechos, ¿verdad? El sistema garantista, que es en el cual nos hemos formado nosotros los abogados, solo puede preservarlo el órgano judicial. Sin un órgano judicial fuerte no hay garantía, y si no hay garantía no hay libertad. Por eso se dice que la fortaleza del órgano judicial es la base fundamental de las libertades. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención. Hay gente que ha sido promovida de juez de primera instancia a magistrados de cámara con antecedentes negativos, ¿verdad? Y que lo que han hecho es pasar un problema de un juzgado a una cámara. A otro. Eso no puede ser y seríamos irresponsables si no lo señaláramos, con todo lo que esto significa para los litigantes. Pero si en algo vamos a estar seguros es que vamos a seguir denunciando todas esas anomalías para que en realidad esto que se acaba de hacer sea en verdad una depuración, no simplemente una sustitución y no haya una renovación en el órgano judicial. Porque si no va a ser cambiar la misma película pero con actores diferentes. Y eso la comunidad jurídica no lo puede aceptar. Así que yo creo que el llamado va a ser que estemos vigilantes, tienen el derecho de la duda, por supuesto, pero no para per secula seculorum. Tenemos que ver que efectivamente ese cambio para una pronta y eficaz cumplida justicia se dé, que no pasen 9 meses para venir a admitir o denegar una demanda o para hacer una prevención. ¿Saben cuál es la diferencia entre el órgano judicial y los demás órganos de Estado? Que los otros son escrutados de una manera política todos los días. El órgano judicial nunca se discute públicamente si se está aplicando o no se está aplicando en la debida forma. Por eso es que es el órgano menos señalado públicamente, aunque los que estamos en el día a día en el ajo sabemos cuál es la verdadera realidad de lo que está pasando. Reflexiones finales, Tania, en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo. Aparte que es el Día del Niño y se nos pasó por alto, pero gracias por el saludo. Gracias muy amable, Tania. Qué bueno. A nuestros niños es no exponerlos al COVID, ¿verdad? Ese es el mejor regalo. Niños pero grandes. En el tema, sí, cabal. Ojalá y de verdad empiece una depuración en los que quedaron abajo de 60 y arriba de 60, porque y eso incluye a la misma corte en las salas respectivas. Es decir, aquí no puede quedar nadie fuera de una depuración. Se supone que eso es lo que deberían de hacer de ahora en adelante, porque esto no fue una depuración. Es decir, sí hubo elementos malos que salieron, pero sí hay otros que quedaron y otros que llegaron. Y la depuración necesitamos verla para creer en el sistema por primera vez, porque el sistema lento, ineficiente y corrupto ha sido siempre. Si lo van a cambiar, este es el momento de que pueda haberse un cambio. Ojalá y sea positivo. Y ese es el mensaje. Ok, vamos a ver tu reflexión final, don Ronald. 10 segundos y luego porque se nos fue el primero tiempo. Que a mí me queda claro que esto fue una purga política y no una depuración judicial. Me queda claro que son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales todos. Y por lo tanto yo creo que este país, las universidades deberían de cerrar las facultades de Derecho
Y los abogados dignamente deberían ir a quemar todos sus títulos al Parque Libertad, ¿verdad? Esa sería mi reflexión final, porque el derecho aquí ya no existe. Ok, vamos a ver. Hay que confiar en la palabra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también decía sobre esto. Él es inconstitucional. Bueno, hay que confiar, porque por ahora es el Yo no. presidente. Y es que va, a la hora de juramentarlos, les dijo a los nuevos jueces que hoy sí los van a auditar, que los van a supervisar, reconoció que nunca se había hecho y solo esperemos a futuro que sea cierto, porque si no, tarde o temprano se va a saber que fue mentira y que solo lo que se quiso hacer fue quitar a unos para poner a otros. Claro. Ese es el reto que tiene la Corte Suprema de Justicia, que investigación judicial realmente funcione y que ya en investigación judicial hay expedientes de jueces y que los terminen, digamos, de investigar y finiquitar para remover a los jueces. Esa sería, digamos, la esperanza de eso. Si no, la historia se va a encargar de ponerlos en la justa dimensión y en el lugar que les corresponde, de que igual volvieron a mentir como lo hicieron los mismos de siempre. Bueno, sin duda alguna, y lo voy a recalcar y lo voy a decir así, somos un medio de comunicación, este es un programa en el cual existen diferentes puntos de vista, diferentes argumentos, que lo que buscamos es que usted, a partir de sus valoraciones, sus propios pensamientos críticos, pueda construir su propia radiografía de los temas. Nuestro objetivo es presentarle las dos versiones. Ahí usted tome las consideraciones. Tania, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Gracias, Julio. Gracias, don Ronald. Gracias a Marvin. Cuidémonos nuevamente, recuerden, cuidémonos. El COVID está allí, ¿verdad? Muy presente, y lo mejor es tomar las medidas pertinentes. Gracias a todos que se han mostrado solidarios con este servidor también por la pérdida de mi familiar. Así es que gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.